Hare Krishna, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Aquí Jaya Das, transmitiendo a través de él, Facebook de Hare Krishna Mar del Plata, para esta nueva clase. En principio darle gracias a Prabhu Arjuna Saka y a todos los devotos que me invitan, que me permiten hacer este hermoso servicio. Gracias de corazón. El tema del día de hoy, en este lindo mes, estamos trabajando sobre el tema de la asociación. A lo largo de estos pocos días se ha estado trabajando en el grupo de WhatsApp acerca de la asociación y sus beneficios, qué significa realmente asociación. Y bueno, siempre que nosotros estamos hablando de asociación, o siempre que estamos dando una clase o compartiendo conocimiento, lo hacemos a través del marco teórico del Bhagavad Gita, las enseñanzas de Prabhupada en el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. Así que, bueno, aquellas personas que se van sumando, que ahí veo, Madre Liliana y demás devotos y devotas, personas afines a charlar acerca de tópicos espirituales, bienvenidos, buenas tardes. El día de hoy, como verán ahí en el cartelito, vamos a estar trabajando la ciencia de los relacionamientos. Como les decía, el tema del mes es la asociación. La semana pasada, Prabhu Arjuna Saka había estado hablando acerca de una excelente escritura que tenemos, se llama Upadesh Amrita, ¿sí? Upadesh Amrita significa el néctar de la instrucción. Es un tratado filosófico que nos enseña cómo posicionarnos para avanzar a paso firme en nuestro camino espiritual. Bueno, ahora vamos a ir profundizando un poquitito. Antes de comenzar, para contextualizar un poquito la charla del día de hoy, quería compartir con ustedes algo que en el grupo de WhatsApp, el grupo de estudio que tiene Hare Krishna Mar del Plata, para todos aquellos que se quieran sumar, pueden escribir y se los va a agregar a este grupo de estudio a través de WhatsApp, donde se van sumando todos los días contenido para que uno pueda ir estudiando y no tenga que esperar como domingo a domingo, sino que también pueda interactuar con los devotos y devotas en el día a día y hacer consultas y compartir, no sé, reflexiones. Bueno, de todos los temas que han tocado a lo largo de todo este tiempo, todos los meses hay un tema en particular. Puntualmente este tema realmente es de los más importantes. Todo lo que tiene que ver con la asociación, todo lo que tiene que ver con el sadhu sangha, el juntarse, el hacer servicio y compartir. La asociación es, de todos los temas que hemos tocado, de lo más importante. Tanto es así que Srila Prabhupada, el maestro fundador de este movimiento internacional para la conciencia de Krishna, que en realidad oficialmente se titula Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Entonces imagínense la parte social o de asociación, cuán importante es dentro de nuestro proceso espiritual. Entonces, esta Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna tiene 7 propósitos. Y en la semana, no sé si fue Prabhu Arjuna o quién, compartió, creo que sí, compartió en el grupo de WhatsApp el punto número 3 el propósito número 3 de los 7 principales propósitos de esta Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Y el punto número 3 dice así: reunir a los miembros de la asociación entre sí y acercarlos a Krishna, la entidad primordial, y así desarrollar en general de que cada alma es parte integral de la naturaleza de Dios,
Sri Krishna. Para todas aquellas personas que se están sumando en este momento, sepan que, como les decía, nosotros el proceso que practicamos y el que tratamos de compartir amablemente con todo el mundo es el de Bhakti Yoga, conciencia de Krishna. O Bhakti Yoga significa literalmente el proceso por el cual conecta uno con la divinidad, con Dios, a través de la devoción, a través del amor. Entonces, este proceso espiritual, traído por Srila Prabhupada, tiene toda una institución internacional y toda una sociedad internacional de devotos que tratan de cumplir con estos principios, con estos propósitos, como por ejemplo el de reunir a los miembros entre sí y acercarlos a Krishna. Entonces, de una forma, hoy, debido a que estamos con este distanciamiento social y estamos atravesando la cuarentena, no nos podemos juntar como lo hacemos habitualmente, no podemos hacerlo físicamente, pero sí lo podemos hacer virtualmente. En última instancia, Srila Prabhupada nos enseña que es más importante, hay dos formas de asociarse, una o de hacer servicio. Una es a través del Vapu y otra es a través del Vani. Vapu significa la asociación personal, física, y Vani significa instrucción. Entonces, nosotros en este momento estamos haciendo buen uso de nuestro tiempo para tomar el néctar de las instrucciones que nos dejan los gurus, los acharyas, los maestros, para poder seguir avanzando en nuestro camino hacia Krishna, en nuestro camino de autorrealización. Entonces, volviendo al tema, la ciencia de los relacionamientos. El día de hoy nosotros vamos a estar profundizando en esta ciencia espiritual, que como toda ciencia espiritual, ¿sí? Tiene, dentro de diferentes estudios científicos, a veces se dividen en departamentos donde profundizan en cada aspecto de algo que quieren estudiar en particular. Entonces, la ciencia espiritual, porque la espiritualidad es una ciencia que tiene por un lado la filosofía y por el otro lado la religiosidad, ¿sí? Que unidas hacen un proceso perfecto para que uno no se vuelva ni una secta dogmática, ¿no? En la que es todo cuadrado, ni tampoco se vuelva algo puramente sentimental sin ningún sentido. Entonces, hace poco, escuchando una clase de Jirivananda Das Goswami Maharaj, él hablaba, ¿no?, de cómo debemos unificar, ¿no?, la parte racional y la parte emocional, y que esa combinación hacen un proceso espiritual perfecto. Entonces nosotros, por un lado tenemos el conocimiento, pero por otro lado también tenemos que saber cómo aplicarlo y cómo hacer que en el día a día estas instrucciones nos puedan hacer obtener ese néctar que todos estamos buscando, ¿sí? Nadie puede decir, o en su sano juicio, que no quiere ser feliz o que le gusta la miseria o que le gusta la oscuridad. O sea, todo el mundo quiere ser feliz, básicamente hablando. Todo el mundo está buscando felicidad, paz, ¿sí? Que son dos cosas que van unificadas, van de la mano. Entonces, como toda ciencia espiritual, tiene departamentos, y uno de esos departamentos es el aspecto de la asociación, de los relacionamientos. Realmente, hoy, mientras terminaba de preparar la charla, meditaba mucho en la importancia y en lo mucho que recalcó Prabhupada, que aprendamos a cómo relacionarnos. Como dijo muy bien Prabhu Arjuna en la clase anterior, que estuvo hablando acerca del texto número 4 del Upadeshambrita, dentro de las muchas cosas interesantes que dijo. Yo voy a tratar de como continuar un poquito más, si me permite Prabhu Arjuna, tratar de ir un poquito más. Se habló de los 6 relacionamientos amorosos, ¿correcto? De las 6 formas de relacionarse. Revelar la mente,
escuchar, ¿sí? También y empatizar y saber escuchar atentamente al devoto que se acerca y tiene la necesidad de hacer regalos, recibir regalos, dar prasada, dar alimentos ofrecidos a Dios y recibir. Esos son los 6 intercambios amorosos que hay. Ahora, en el texto número 5 se profundiza un poquito más y ahí es donde vamos a tratar de todos juntos el día de hoy profundizar. Ahora me gustaría leer algo de la parte de la parte de atrás del Upadeshamrita, donde hay un mensaje de Prabhupada muy lindo que nos hace entender un poquito más la razón o la necesidad que tenemos de asociarnos. Srila Prabhupada dice lo siguiente: el objetivo de la vida humana es comprender a Dios, y el ser humano recibe una inteligencia superior para lograrlo. Los que creen que esta inteligencia superior tiene por objetivo alcanzar un estado superior, deben seguir las instrucciones de las escrituras védicas. Entonces, un momento. Los que creen que esta inteligencia superior tiene por objetivo alcanzar un estado superior, todos los que estamos aquí presentes hoy, creemos, tenemos fe en que necesitamos desarrollar una conciencia, o sea, que necesitamos, además de que necesitamos desarrollar una conciencia más elevada, entendemos que se nos fue otorgado un raciocinio y una posibilidad de entendimiento agudo, o sea, y que tiene una razón de ser, que tiene un propósito. A ver, dentro de todas las entidades vivientes, dentro de las 8.400.000 especies de vida que dice que hay, la cultura védica, dentro de ellas hay formas de vida, como la humana, que es una de ellas, que tiene la capacidad de razonar y de reflexionar acerca de cuestiones o temas existenciales. Un perro, un gato, un pájaro, un microbio, una bacteria, son entidades vivientes. En el plano espiritual son exactamente iguales a nosotros. Lo que nos diferencia es el carro, es el vehículo. ¿Sí? Nosotros tenemos un cuerpo humano, ¿sí? Un cuerpo, o sea, un vehículo que está desarrollado para poder entender ciertas cosas que otros cuerpos no pueden entender. Y básicamente, para que se den una idea, en principio, bueno, como muchas veces hablamos, tenemos que partir de la base de que cuando hablamos de estos tópicos entendemos que somos almas espirituales, que como almas espirituales, en última instancia, no tenemos nada que ver con este cuerpo físico que está hecho de agua, tierra, fuego, aire y éter, ¿sí? Y que este cuerpo, o sea, estos elementos hoy componen este cuerpo humano, ¿sí? Con esta forma. Pero esos elementos combinados de otra forma forman otros cuerpos, ¿sí? Como decía recién, el cuerpo de un gato, el cuerpo de un perro. Entonces, en el plano espiritual, las entidades vivientes no son diferentes. Son todas exactamente iguales y están hechos del mismo ADN espiritual. La diferencia está en que depende del cuerpo que obtengamos el estado de conciencia. ¿Bien? Entonces, ¿cómo podemos ejemplificar esto? Si yo tengo un auto media gama que puede ir a 120 kilómetros por hora cuando mucho, ese vehículo va a poder ir a 120 kilómetros por hora y no se le puede pedir que vaya a 200, ni se le puede pedir que haga más de lo que le da su chasis, su motor, ¿no? Está diseñado para viajar en la ciudad. Pero supongamos que yo quiero ir a correr una carrera de Fórmula 1 con un auto que está preparado para ir a la ciudad. No se puede. Hay dos cosas que se hacen. O ese vehículo, se le cambia el motor, se le hacen un montón de adaptaciones, o busca un auto idóneo, ¿no? Como en el caso de la Fórmula 1, tienen diseños específicos para autos que alcancen una velocidad en particular, ¿sí? Entonces, de alguna manera, y esto lo dijo Buda en su momento, el cuerpo humano, ¿sí? Es una especie como de Ferrari dentro de los diferentes cuerpos que hay. Muchas personas hacen un mal uso
de esta Ferrari, por así decir, que hemos obtenido. ¿Por qué? Porque con este raciocinio agudo que tiene, con esta posibilidad de reflexionar más y la capacidad de investigar y hasta la capacidad de crear cosas que ninguna otra entidad viviente puede crear, el ser humano comete un montón de errores. ¿Pero por qué? Porque su inteligencia y el uso de la razón están mal utilizados, están mal encausados. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es reencauzar esa inteligencia. ¿Para qué? Para que podamos definitivamente hacer un buen uso de la inteligencia, de la razón. Entonces, es por eso, como decíamos recién, que los que entendemos, dice Prabhupada, que esta inteligencia superior tiene por objetivo alcanzar un estado superior, ¿sí? Podemos hacer una buena utilización de todas las enseñanzas que se dan para avanzar. Entonces dice, cuando alguien recibe esas instrucciones, puede situarse realmente en el estado donde hay conocimiento perfecto y darle un verdadero significado a la vida. ¿Sí? Entonces a todas aquellas personas que se están sumando hoy a la clase, a todas aquellas personas que vayan a escuchar el video más adelante, este proceso de conciencia de Krishna que nos da Srila Prabhupada nos va a permitir realmente encontrar el verdadero propósito de la vida. Cada uno se irá dando cuenta a su debido tiempo, ¿sí? Pero definitivamente es momento de que empecemos a hacer un buen uso de toda esta inteligencia que se nos ha dado. Ahora, volviendo al tema de la clase del día de hoy, nosotros, volviendo al tema de hoy, a través del relacionamiento nosotros podemos realmente avanzar y mucho, y no solamente a través del relacionamiento con devotos. Ya hemos visto en el grupo de estudio a lo largo de todas estas semanas, creo que los últimos 9 días básicamente, que se hace mucha mención de la importancia del sadhu sangha. Sadhu significa santo y sangha significa asociación. Entonces, el sadhu sangha, en un sentido, significa la santa asociación o la sagrada asociación. Y se hizo mucho hincapié en la importancia, como también lo hizo Prabhu Arjuna en la clase de la semana pasada, ¿sí? La importancia de las buenas compañías. El famoso dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, deja evidente, y todos lo podemos comprobar científicamente, que depende con quién nos juntamos y el tiempo que pasamos con diferentes personas, las ideas que deambulan por nuestra cabeza. Entonces, lo primero que se recomienda para cualquier practicante de esta ciencia espiritual es que tengamos la posibilidad, no que nos demos la posibilidad de mejorar, de refinar la asociación, los relacionamientos. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? De que solamente me junto con un grupo separado de personas y me dejo de juntar con otro tipo de personas, o que me vuelvo una especie como de fanático religioso y como, insisto, o elitista, en el cual me relaciono con un tipo de personas y nada más. Bueno, no. En un sentido sí, en un sentido no. Pero aguarden. Así me dejan explicar y profundizar un poquito más. O sea, definitivamente el elitismo es algo que es muy extremadamente superficial y nada tiene que ver con la conciencia. El sectarismo o el fanatismo tampoco es algo que nos vaya a ayudar realmente a avanzar espiritualmente. Entonces, lo que sí debemos aprender es a cómo relacionarnos con los diferentes estados de conciencia que tienen las personas. Entonces, en el Upadeshamrita, texto número 5, se dice que uno debe honrar mentalmente al devoto que canta el santo nombre de Krishna.
Hay 3 estados de conciencia que pueden llegar a tener las personas, los practicantes de conciencia de Krishna. Dentro de esos 3 estados, el principal, que es en el que estamos la mayoría, se llama Kanishta Adhikari, ¿sí? Es en el estado en el cual uno es un principiante. Y como todo principiante, ve a Dios en el altar, pero no puede ver a Dios en el corazón de las personas, entonces le cuesta ser empático, le cuesta ser sensible, por lo general es medio fanaticón y obviamente carece de mucho conocimiento. O sea, básicamente carece de conocimiento. Tiene fe, pero todavía no tiene un conocimiento maduro. Entonces, ese es el estado en el que la mayoría de nosotros estamos. Todos los que estamos practicando. Después, de ahí para atrás, está la persona ignorante que directamente no conoce nada acerca de la conciencia de Dios. Entonces, el segundo nivel, que se llama Madhyama Adhikari, es aquella persona que ya tiene una fe resuelta, tiene conocimiento y sabe cómo relacionarse con los diferentes estados de conciencia. Y ya vamos a ir hacia ahí, ya vamos a profundizar. El tercer nivel de devoto, vendría a ser o de devoción o de avance espiritual, es aquel devoto o devota que está ya alcanzando un estado de Uttama Adhikari. El Uttama Adhikari es aquella persona que ya está más allá del bien y del mal, que ya ha profundizado tanto, ¿sí? Se lo llama devoto puro. ¿Sí? No envidia a nadie, no critica a nadie, siente compasión por todo el mundo, ¿sí? Está completamente entregado a Krishna, completamente entregado a Dios y a acercar a las personas a Dios. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que aprender a cómo relacionarnos. Depende del estado de conciencia que nosotros tengamos, ¿sí? Entonces, quiero volver un casillero atrás, ¿sí? Antes de seguir profundizando esto. Imagínense, o sea, lo importante que es para nosotros profundizar en la asociación y en los relacionamientos, que Srila Prabhupada pone a la asociación por encima, ¿sí?, de el cantar el Mahamantra Hare Krishna, que es, en última instancia, lo más importante, ¿sí?, de nuestro proceso. Entonces, ¿por qué es esto? En un sentido, Prabhupada dice, porque la sagrada asociación, el asociarse con personas santas, perdón que me da el sol ahí, ya se está corriendo, Prabhupada dice que por asociarse con personas santas, con personas entregadas de corazón a Dios, uno naturalmente siente apego por aprender de Dios, siente apego por cantar y alabar los santos nombres de Dios. Entonces Prabhupada dice, uno puede cantar el santo nombre, sí, a ver si corro un poquito más por acá, uno puede cantar el santo nombre, pero tarde o temprano, si no se asocia o no se relaciona con los sadhus, con las personas, con los practicantes, ¿sí?, con los bhaktas, si uno no se asocia con esas personas, corre mucho riesgo de caer o de que la mente se entretenga con otras cosas, porque la mente es una especie es como una especie de niña rebelde. Entonces, para la mente es muy fácil distraerse y apegarse a cualquier espejito de color que le pueda llegar a mostrar el mundo. Entonces, Prabhupada por eso dice que la asociación es más importante que cantar, porque por asociarnos naturalmente vamos a cantar. Y por más que tengamos idas y vueltas por el simple hecho de seguir asociándonos, vamos a volver a cantar una y otra vez. Porque un devoto, por naturaleza, lo que hace es seguir cantando y seguir cantando. Entonces, la fuerza te la da la asociación. Prabhupada daba el siguiente ejemplo, que es un ejemplo claro y sencillo, que dice lo siguiente. Un solo palo es fácil de romper, pero muchos palos juntos son imposibles de romper prácticamente.
Entonces, eso es lo que enseña Srila Prabhupada cuando habla de la importancia del sadhu sangha. Si no quería dejar de hacer esa mención, por favor, cualquier consulta que vaya surgiendo de esta charla, pueden escribirla ahí abajo y vamos a ir tratando de profundizar y de responder. Entonces, esa es una de las armas, de las herramientas más importantes. Además, la asociación nos enseña cuál es la forma correcta. Nosotros vamos aprendiendo de qué forma nos vamos a poder acercar mejor a Krishna. O sea, todos nosotros estamos aspirando, cuando hablamos de autorrealización, hablamos de iluminarnos para trascender. ¿Y para trascender a dónde? Para trascender hacia una atmósfera o plataforma espiritual, ¿sí?, donde todo es perfecto. Y es aquí y ahora donde nosotros, los practicantes de Bhakti Yoga, tenemos que profundizar en este proceso, a esos planos de existencia. No hay manera, ¿sí?, que acceder a esos planos de existencia, sin purificar el corazón. Por eso, como decía también la semana pasada, Prabhu Arjuna, el primer verso del Shikshastakam, ¿sí?, Cheto Darpanam Marshanam, lo que dice es que a través, dice, gloria al Sankirtan, ¿no?, dice Krishna, que limpia el polvo acumulado, ¿sí?, en el espejo de la mente y en el corazón, acumulado por nacimiento tras nacimiento. Entonces, el santo nombre es el producto de limpieza, es el mister músculos del proceso espiritual. O sea, de hecho, en el no hay otra manera, se dice que a través del santo nombre es de la manera en que uno llega, porque ese es el medio y es el fin simultáneamente. Pero uno llega a profundizar en el canto, como se dice más adelante en el Shikshastakam, siendo tolerante, siendo humilde, desarrollando respeto por todas las entidades vivientes y no estar esperando ningún falso prestigio o falso reconocimiento. Entonces, esa es la forma en la que debemos cantar y profundizar. Y cómo perfeccionamos o trabajamos nuestra falsa identidad, nuestro ahamkara, nuestro ego falso. Lo hacemos a través de la asociación. Los devotos, los practicantes y las practicantes nos ayudan a pulir y a purificar nuestra existencia, a que día a día nos volvamos más sensibles con el otro, para que podamos empatizar mejor con el otro, para que podamos servir mejor y con más amor al otro. Entonces, ese es el punto por el cual Srila Prabhupada dice que es sumamente importante la asociación. ¿Sí? En estos momentos, debido a la cuarentena, es difícil quizás asociarse a través, o sea, físicamente y poder hacer servicio, pero bueno, gracias a Dios, en este plano nada dura para siempre, tarde o temprano va a pasar y nos vamos a poder volver a juntar y a seguir practicando este proceso juntos. Mientras tanto, aprovechamos esta herramienta, estos medios de comunicación sociales, las famosas redes sociales, ¿sí?, para seguir profundizando y aprovechando este tiempo de cuarentena que tenemos. Ahora, una segunda pregunta que me surgía a mí. ¿Por qué es tan importante, o sea, ya entendimos lo de la asociación, ¿por qué es tan importante cantar? Krishna y su nombre no son diferentes. Como Krishna es absoluto, Dios es absoluto, es omnipresente y omnipenetrante, omnisciente, esta gran personalidad y su nombre no tienen diferencias. Entonces, cuando uno canta el Maha Mantra, Hare Krishna, cuando pronuncia Krishna, cuando medita y profundiza en este sagrado nombre, en este santo nombre, uno puede asociarse íntimamente. Se dice que por el hecho de cantar los nombres de Dios, en el corazón de la entidad viviente se empieza
se empieza como a abrir una ventana para poder ver cara a cara a Dios. Esa es la herramienta. Cuando las personas te dicen, bueno, si Dios existe, mostrámelo, lo que uno tiene que responder es, ok, yo tengo un proceso por el cual verlo. Vos, de la misma forma en que un científico, para mostrarte que en esta mano ahora hay cientos de bacterias, utiliza un microscopio y vos me podés decir, ay, pero yo no veo ahora toda la cantidad de microbios que puede llegar a ver. Yo te puedo decir, sí tenés razón, porque nuestros ojos son limitados. Entonces, traigamos un microscopio, que es el instrumento por el cual poder verlos, y vas a ver que esta ciencia no estaba mintiendo acerca de los microbios, etc. De la misma forma, esta ciencia espiritual, ¿sí?, te dice, ok, ¿quieres ver a Dios? Bueno, primero hay una actitud humilde que uno debe tomar, ¿sí?, porque con soberbia no va a llegar. Es como si yo quiero ir a ver al presidente, uno no puede ir como pechando a todo el mundo y pensar que va a poder por soberbia. En el plano espiritual no hay manera. La soberbia no tiene lugar. Entonces, a todos los que somos soberbios, ¿sí?, el proceso nos va acomodando día a día hasta que, bueno, por misericordia nos vamos volviendo un poquito más humildes. Pero el proceso por el cual uno puede llegar a ver a Dios es el canto del santo nombre, ¿sí? Entonces, por cantar este santo nombre y uno asociarse íntimamente con Dios, lo que uno obtiene es la purificación de nuestra existencia. Llámese la purificación del corazón, llámese la purificación de la mente, la purificación de la inteligencia, la purificación de nuestro ego falso, de todas las falsas identidades que nosotros tenemos. Perdón, voy a, mil disculpas, a correr a ver si ahora quizás acá puede estar mejor. Entonces, sí, ahí creo que estamos muy bien. Entonces, uno de los nombres de Dios es Pavitram. Pavitram significa que aquello que es puro, aquello que es más, o sea, es lo más puro de lo puro, por así decirlo. Entonces, se dice que por nosotros asociarnos con lo más puro, ¿sí?, naturalmente nos vamos purificando. De la misma forma, Prabhupada dice, como una analogía, que así como un hierro en el fuego adquiere las mismas cualidades del fuego, y de hecho cuando uno saca el hierro y si quiere hacer la prueba, mejor no hagan la prueba, pero si se lo pone cerca se va a dar cuenta que puede llegar a quemar. ¿Por qué? Porque el fuego tiene esa cualidad como de transmitir esa energía. De la misma forma Dios, Krishna, por el nosotros cantar este santo nombre, podemos ver con el tiempo, ¿sí?, las transformaciones que va haciendo en nuestros corazones. Si ustedes supieran lo que, bueno, me queda mucho por recorrer todavía, pero si supieran el gran personaje que era, no sé si gran o mal personaje, o llámenlo como quieran, pero es impresionante como cualquier persona con sentido común que diga, ok, este Hare Krishna está hablando ahora de esto, nos está pidiendo que probemos, que nos volvamos un poco más científicos y a ver, bueno, cantar el Mahamantra, ok, y que, bueno, si ustedes lo ponen en prueba, van a ver, ¿sí?, realmente los cambios que te va haciendo positivamente, el estado de conciencia, la felicidad, en un montón de aspectos. Este proceso te va transformando el corazón. Entonces, bien, cerramos ahí con la analogía de Krishna como el fuego, que todo lo transforma y cómo nos puede purificar. Sacándome a mí como ejemplo, hay grandes, cuando uno se pone a investigar, grandes personalidades que sufrieron estos cambios, pero cuando digo sufrieron estos cambios no me digo que no quiero decir con una connotación negativa, sino al contrario, positivamente, personas que tenemos el caso de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, cuando llegó a Estados Unidos, empezó a iniciar personas que eran hippies, personas que estaban
se drogaban, vivían como perros y gatos, eran personas violentas, personas, bueno, había de todo lo que se puedan imaginar. Y Prabhupada, muchas de estas personas los convirtió, él hacía siempre el chiste de que convertía a los hippies en happies, ¿sí? Personas que estaban en, en un estado de conciencia muy, muy bajo, donde se drogaban y, como les decía, vivían como perros y gatos, y de repente eran personas que practicaban meditación, que trataban de siempre estar haciendo el bien para el otro, y tan así que uno, si se pone a ver, hoy en día tenemos cientos sí, centenares de personas que se han vuelto pero grandes personalidades, discípulos de Srila Prabhupada, que uno hoy tiene la posibilidad de conocerlos y realmente son personas a las cuales uno puede desarrollar una apreciación y un respeto gigante porque ven esa grandeza que ellos mismos muchas veces te dicen. O sea, cualquier buena cualidad que puedas ver en mí es simplemente una misericordia de mi maestro espiritual. Porque esa es la posición del discípulo. Se ponen en una posición humilde y ese es el proceso, en última instancia, ¿no? Esa es la verdadera humildad. Entender que nada es de uno, ¿sí? Que incluso hasta las buenas cualidades en un sentido son prestadas, son otorgadas para que podamos avanzar espiritualmente. Entonces, bueno, realmente, si uno quiere, hay un montón de gurús. Hoy en día, gracias a Dios, como decía también Arjuna la semana pasada, hay un montón de gurús dando clases, devotos dando clases, saliendo como a las redes sociales a compartir todo esto después de la cuarentena. Y pueden ver el amor, la dedicación, el tiempo que ocupan para ayudar a que más personas se unan a este movimiento internacional para la conciencia de Krishna y puedan hacer de su vida un éxito, que puedan hacer de su vida para que puedan alcanzar la perfección de la felicidad, para que puedan, como decía Lupa de Shambrita, alcanzar, encontrar el verdadero propósito, ¿sí?, de su existencia. Entonces, respecto a, volviendo a la ciencia de los relacionamientos, la importancia de entender los diferentes estados de conciencia. Entonces, habíamos hablado de la etapa principal o de principiante, Kanishta Ikari, el estado medio, Madhyama Ikari, y el estado elevado, supremo, es Uttama Ikari. Ahora, todos nosotros debemos aprender a cómo relacionarnos, ¿sí? Depende del estado de conciencia que tengamos. Entonces, esto es de mucha importancia si nosotros aprendemos estos pequeños secretos. No voy a decir que podemos garantizar nuestro camino espiritual, porque depende mucho de cuánto nosotros nos esforcemos. Lo que sí puedo decir, o yo como que asegurar, es que va a ser de muchísima utilidad en los momentos buenos como en los momentos malos de nuestro camino espiritual, si sabemos cómo asociarnos y cómo sacar provecho de estos relacionamientos. Entonces, en principio, en el día a día, si sabemos cómo relacionarnos, en el sentido de que si sabemos que uno debe, esto dicen los gurús, ¿no?, los acharyas, uno debe ser compasivo con aquellas personas ignorantes, y cuando me refiero, o pobres, y cuando me refiero a personas ignorantes y pobres, no me refiero a personas que están en situación de calle únicamente. Porque incluso una persona puede ser pobre materialmente, pero tener mucha devoción por Dios. Y esa es la verdadera riqueza. De hecho, en la India, cuando uno viaja, yo tuve la fortuna de viajar 2 veces a ese sagrado lugar y recorrer diferentes lugares sagrados, uno ve que, y uno puede hasta incluso confundirse, porque muchas veces las personas que viven ahí
en general son muy simples. Y cuando uno hace parikram, parikram significa peregrinación por diferentes lugares sagrados y pasa por diferentes, van a ver por ejemplo esta imagen, esto es un samadhi, ¿sí? Es el samadhi de Rupa Goswami. Entonces, diferentes lugares sagrados donde uno va a visitar, cuando uno hace parikram, ve que hay personas que viven muy simple, tipo en chocitas, casitas de barro, ¿sí? Y tienen su altarcito y tienen su cocinita, pero son personas increíblemente felices, o no podría decir increíble porque si no estaría limitando todo esto, pero es impresionantemente felices. Son personas que no necesitan absolutamente nada más y uno puede realizar esto que estamos hablando. La verdadera riqueza es tener a Dios. Me fui. Bien, que debemos entender en principio que toda persona es pobre si es ignorante en su relacionamiento con Dios. Por eso es que nosotros debemos ser compasivos no solamente con un sector en particular, sino que con todas aquellas personas que carecen cerca de Dios y del alma, para que puedan emprender su camino de vuelta a casa, de vuelta al reino de Dios, de vuelta a su conciencia espiritual. Vamos a seguir con un montón de ejemplos. Entonces, primer punto, ser compasivos con todas estas personas. Segundo punto, hacer amistad con todos los pares, todas aquellas personas que estamos en este camino, en el cual estamos como, bueno, hace un par de añitos tratando de profundizar, de avanzar. Debemos desarrollar relacionamientos de amistad, ¿sí? Siempre respetando las naturalezas. Bhaktaram Yajñatapasam, Sarva Loka Maya. Un solo amigo de todas las entidades vivientes, y ese es Dios, Krishna. Nosotros podemos ser amigos de la mayoría, o incluso podemos ser compasivos si desarrollamos verdadera compasión con todo el mundo, pero no podemos ser amigos absolutamente de todos. Esa es nuestra limitación, porque hay un pequeño truco ahí de Leo, en otro momento podemos charlar, de que esa es una de las formas en la que el ego se cree Dios y quiere ser amigo de todo el mundo. Bueno, no va por ese lado. Si uno puede ser compasivo con todo el mundo, intentar ser compasivo, ¿sí? Y dar conciencia espiritual a todas las personas que pueda, a la mayor cantidad de personas que pueda. Entonces, sabiendo respetar las naturalezas, ¿sí? Entendiendo, uno va desarrollando amistades. Y por sobre todas las cosas, Sadhu Sangha, o sea, dentro de esta santa asociación, hay diferentes aspectos, porque el Sadhu Sangha en realidad es muy extenso. Como les decía en su momento, uno puede asociarse a través de lo que sería la asociación física, pero uno también puede asociarse a través de la instrucción. Hoy Srila Prabhupada, nosotros tenemos la forma directa de asociarnos a Srila Prabhupada a través de sus libros, ¿sí? De todas las enseñanzas que nos ha dejado. Entonces, hay muchas formas. Ahora, es muy importante y sería maravilloso si podemos aprovechar, y más con las redes sociales hoy en día, y con todas las formas que tenemos de acercarnos a grandes personalidades, es muy importante de entender de que dentro del Sadhu Sangha hay diferentes niveles o diferentes aspectos, dentro de los cuales son todos importantes. Y hay uno que no lo pondría como más importante que los demás, pero sí diría que es esencial. Sí lo pondría como, es uno que no debe faltar nunca, nunca jamás. De hecho, Bhakti Gauravani Maharaj, en la última vez que estuvo aquí en Mar del Plata, un gurú muy querido por todos nosotros,
nos dijo que esto mismo, no debemos descuidar la sagrada asociación de los sadhus, de aquellas personas santas que ya están en una etapa espiritual avanzada. Entonces, en este aspecto, ¿sí? Krishna mismo en el Bhagavad Gita, en el capítulo número 4, verso número 34, dice, 34, perdón, dice lo siguiente. Bien, ¿me ven bien ahí? Sí, perfecto. Bien, estoy en el capítulo número 3. Perdón, ya llego, acá estamos. Muy bien. Dice lo siguiente, entonces. Tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshantite jnanam jnaninastatva darshinaha. Dice, tan solo trata de aprender la verdad acudiendo a un maestro espiritual, hazle preguntas de un modo sumiso y préstale servicio. Las almas autorrealizadas pueden impartirte conocimiento porque han visto la verdad. Srimad Bhagavad Gita Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai. Entonces, es muy importante que además de salir a compartir conciencia de Krishna con todas estas maravillosas almitas que están deseosas de voltear su rostro a Dios, de poder encontrar la verdadera felicidad. Y esa verdadera felicidad la van a saciar únicamente, ¿sí? Conectando con la fuente, conectando con Dios, conectando con Krishna. Entonces, además de hacer eso, además de hacer amistad con los devotos y devotas, además de tener relacionamientos de amistad y compartir, uno debe siempre profundizar en este sadhu sangha de máximo nivel, que es en el de leer los libros de Srila Prabhupada, entender el humor de Srila Prabhupada, embeberse de las enseñanzas de Srila Prabhupada y aprovechar todas las clases, todos los talleres, todas las visitas, cualquier oportunidad que uno tenga de asociarse con grandes personalidades, debe aprovecharla. ¿Sí? Hemos visto, también en el grupo de WhatsApp de Hare Krishna Mar del Plata, se compartió el hermoso pasatiempo de Narada Muni, ¿sí? El gurú original, ¿sí? El gurú, incluso que era el gurú de Vyasadeva, y en una de las charlas él le revela cómo es que él había llegado a esta posición. Y él había llegado a esta posición, ¿sí? Por asociación, por servir, ¿sí? A unos brahmanas, a unos devotos muy entregados, y por el solo hecho él de asociarse y de escucharlos, su corazón se fue purificando. Entonces, definitivamente es muy importante, en principio, apreciar ese tipo de asociación y poder profundizar y poder escuchar y poder, estar atentos a sus realizaciones. Es realmente muy importante para todos aquellos que queremos avanzar. Debemos aprovechar al máximo estas oportunidades. Y segundo, debemos saber cómo relacionarnos realmente. ¿Sí? Debemos ser inteligentes. Como les decía hoy, uno dice, bueno, yo quiero ser compasivo con todo el mundo. Bien, nosotros tenemos en nuestras manos un conocimiento maravilloso. Y este vehículo, como dijimos, es como una Ferrari, ¿sí? Porque tiene una capacidad, imagínense, de todas las entidades vivientes, dentro de los perros, los gatos, los peces, los árboles, las plantas, ¿no? Etcétera, etcétera. El cuerpo humano tiene la gran posibilidad, nos da la gran posibilidad de autorrealizarnos. Entonces, es una oportunidad que no debemos desperdiciar, ¿sí? Pero debemos usar, como también dice un gurú, no me acuerdo quién de todos, pero uno dice,
uno debe este conocimiento utilizarlo, ¿sí?, sin perder el sentido común y la inteligencia práctica. Y eso significa que muchas veces nosotros este conocimiento, ¿sí?, hay que saber cómo darlo. Y hay que entender estos diferentes niveles que tenemos individualmente, de la misma forma que yo entiendo de que, supongamos, yo tengo un auto, yo soy amante de los vehículos, me encantan los fierros, no soy, en realidad no, pero estoy poniéndome en un personaje, ¿sí? Vamos a ver si me sale, se me ocurrió hoy el ejemplo. Entonces, soy un amante de los autos, yo con mis iguales, yo puedo darles la llave del auto, ¿sí?, para que lo manejen. Pero si viene un niño de 8 años y quiere manejar el auto, sería muy irresponsable de mi parte que yo darle las llaves del auto, porque o se va a lastimar él o puede lastimar a alguien, pues no tiene la capacidad de manejar el auto, ¿sí? Entonces, lo mejor que puedo hacer, si yo realmente tengo amor y quiero compartirlo, lo subo en la parte de atrás, le pongo el cinturón, me subo yo adelante, supongo el cinturón y salgo a manejar con él para que él tenga esa experiencia, ¿sí? De la misma forma que todos nosotros, ¿sí?, si queremos compartir este néctar, este conocimiento y este proceso de amor puro por Dios que nos da Srila Prabhupada, ese es el primer paso. Si queremos compartir con el mundo, tenemos nosotros tomarnos el trabajo de llevar a las personas, de hacer una especie como de acompañamiento en su experiencia espiritual, ¿sí?, cuando están en esa etapa principal. Ahora, con mis pares, como dije, yo le puedo prestar el auto, podemos hablar de auto, naturalmente vamos a entender, vamos a estar en la misma sintonía. Sin embargo, a la vez, si yo necesito arreglar el auto, necesito saber algo sobre un mal funcionamiento del auto o lo que fuera, yo voy a una persona cualificada que se llama, ¿sí?, el mecánico, el famoso mecánico, ¿sí?, que, dicho sea de paso, todos los que tenemos autos sabemos que el mecánico tiene que ser alguien de suma confianza, ¿sí?, para que no nos haga ningún chanchurrio. Entonces, de la misma forma, ¿sí?, como nosotros acudimos a un mecánico, a un maestro para que nos arregle el auto y demás, nosotros también en la vida espiritual debemos entender estos 3 niveles y de cómo accionar simultáneamente en los 3 aspectos. ¿Sí? Por un lado, compartir con todo el mundo, por otro lado, hacer amistades y estar en la misma frecuencia, y por otro lado, cómo acudir a un maestro y que sea fidedigno, que sea de confianza. Srila Prabhupada, a todos aquellos que quieran profundizar, más adelante, quizás ahora no, porque ya van a ser las 6 de la tarde, quienes quieran profundizar en cómo identificar un verdadero guru, un verdadero maestro espiritual, ¿sí?, Srila Prabhupada nos dejó un montón de herramientas para que sepamos cómo identificarlo. De hecho, no sé si saben, los Beatles, de hecho, bueno, en realidad más George Harrison, pero bueno, también John Lennon, habían tenido una búsqueda espiritual y habían ido a India y se habían frustrado con un montón de gurús truchos. Sin embargo, cuando lo conocieron a Srila Prabhupada, se entregaron a él. ¿Sí? De hecho, hoy en día una de las mansiones, uno de los templos más grandes que tiene esta Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, la donó, no me acuerdo si John Lennon o George Harrison, en Londres. Bueno, George Harrison ha hecho toneladas de servicio y de donaciones para ayudar a Srila Prabhupada, porque realmente sintieron una genuidad, una sinceridad en el corazón de Srila Prabhupada. De hecho, había también un discípulo de Paramahamsa Yogananda, unos yogis impersonalistas, que decían, si ustedes quieren poderes místicos, vengan conmigo, pero si ustedes quieren amor por Dios, vayan con Srila Prabhupada. Entonces, Srila Prabhupada era un gurú fidedigno, su vida fue perfecta, cualquiera que la quiera estudiar puede ver, él fue un padre ejemplar, un esposo ejemplar, un hijo ejemplar, toda su vida, allá a avanzada edad,
¿sí? Tomó la orden de vida de renuncia, como se acostumbra dentro de este proceso espiritual, y se volvió monje renunciante y empezó a viajar por el mundo a predicar la conciencia de Krishna. Y con 70 años generó toda una revolución espiritual, debido a su pureza. Entonces cualquiera de nosotros que quiera profundizar en esta práctica espiritual, naturalmente, puede estudiar la vida de Srila Prabhupada y encontrar muchos ejemplos, y quien maestro espiritual fidedigno, ¿sí? También Prabhupada nos dejó las enseñanzas de cómo no ser engañados. Prabhupada también era, en un sentido duro, decía, son engañados aquellos que quieren ser engañados. Si uno es un buscador sincero, Krishna manifiesta un guru sincero frente a ustedes. Todo lo que estas enseñanzas tenemos la oportunidad de entregarnos a un guru, ¿sí? Y ojalá se sientan inspirados a profundizar en ese aspecto y a profundizar en toda esta ciencia de los relacionamientos que nos va a permitir afianzarnos en nuestro proceso espiritual. Como decíamos al principio, Arjuna Saka Prabhu habló la semana pasada acerca de la importancia de dar prasadam, de recibir prasadam, de dar regalos, de recibir regalos, de revelar la mente, de escuchar, ¿sí? Los pensamientos también de quienes se acercan. Entonces, en un sentido uno aprende a y por sobre todo a cómo acercar a Krishna cada vez más a nuestras vidas. Entonces, bienvenida esta ciencia de los relacionamientos. Me encanta el tema del mes, la asociación. La verdad que tiene un montón de cosas para compartir. Corto, pero quisiera dar un espacio a preguntas y respuestas. No sé quién anda por ahí, permiso. Voy a ver si alguien hizo alguna pregunta en lo que va de la clase. Por favor, si hacen preguntas se vuelve todo mucho más nutritivo y rico. Así que cualquiera fuera la consulta que quieran hacer es bienvenida, porque suma para poder, aparte, ¿cómo se dice?, interactuar, ya que es un tanto especial esto de por ahí no estar charlando con gente cara a cara, sino que bueno, a través de, en este caso, de esta red social. Sí. Pregunta, quiero compartir una realización que tengo, o realización, o algo en lo que estuve reflexionando el día de hoy mientras estudiaba. Y lo que es lo siguiente. Srila Prabhupada decía, este movimiento internacional para la conciencia de Krishna nada lo puede detener. Solo puede ser destruido desde adentro. A lo largo de los años, como practicante de Bhakti Yoga, he visto egos entrelazarse de diferentes formas, pero casi que ilimitadas formas. Ahora, es natural que pase, pero también debería ser natural que profundicemos al punto de entender que cuán importante es dejar de lado el ego y cuán importante es ir a la raíz de todo esto. ¿Cuál es la raíz de todo esto? El hecho de satisfacer a Krishna. Nosotros peleamos, nosotros nos distanciamos, nosotros entramos en guerras, ¿sí? Pura y exclusivamente por ego falso. La conciencia de Krishna es perfecta. Cuando uno se la pone a estudiar, no hay filosóficamente, o sea, incluso Arjuna Saka Prabhu muchas veces lo ha dicho y otros devotos los he escuchado, las personas no se alejan de conciencia de Krishna por problemas con la filosofía. Cuando una de practicar, por lo general, ¿sí? Tiene que ver con un problema de relacionamientos. Entonces, nosotros podemos ayudar a este movimiento a que realmente se vuelva mucho más fuerte y podamos llegar a muchas más personas si nos volvemos sinceros en nuestra forma de relacionarnos y entendemos un principio. El principio de... Hay un aspecto dentro de nuestro trabajo interno que tiene que ver con
Pravriti Dharma o Nivriti Dharma. El Bhagavad Gita, que no la había, no la recordaba. Y Pravriti Dharma significa las actividades que realizo para la complacencia de mis propios sentidos. Pero Nivriti Dharma, así como Nirvana, ¿sí? Ni como que el aspecto negativo, Nivriti significa actividades que no son para la complacencia propia, sino que son para la complacencia del Supremo. Entonces, si nosotros nos mantenemos maduros en tratar de satisfacer a Krishna, ¿y cómo se satisface a Krishna? A través del maestro espiritual. Si nosotros profundizamos en satisfacer a Krishna y dejar de lado esa complacencia sensorial o esa complacencia egoísta, con esto no estoy diciendo que uno tiene que dejar de comer, que uno tiene que dejar de ir a laburar, de que uno tiene que dejar de ser padre, o dejar de ser buen padre, o dejar de ser esposo. No, todo eso hay que hacerlo. Pero las diferencias que surgen, ¿sí?, tienen que ver con nuestro propio ego falso y con nuestro propio entendimiento. Perdón, me fui, estoy leyendo la pregunta, ahora voy. Estas diferencias surgen desde el ego. Entonces, si aprendemos a cómo relacionarnos sincera y amorosamente, ¿sí?, vamos a poder hacer que este movimiento internacional para la conciencia de Krishna se vuelva tan fuerte y tan profundo que todo el mundo se va a inspirar. ¿Quién no quiere participar de un grupo, ¿sí?, o de una comunidad o de una sociedad, ¿sí?, donde son felices, donde todos se tratan con amor y respeto, más allá de las diferencias? Porque las diferencias van a existir, además de que existen nuestras diferencias de egos, egos falsos, también como individuos, ¿sí?, tenemos nuestras naturalezas. Pero lo más importante, ¿sí?, es entender que lo que nos une acá, ¿sí?, es la conciencia de Dios, esta conciencia espiritual. Entonces, estoy convencido de que si nosotros profundizamos en nuestros relacionamientos y aprendemos seriamente a cómo relacionarnos, ¿sí?, además de que no me animo a decir que está garantizado porque hay muchos factores, o sea, para poder seguir hacia adelante hay muchos factores para mantenernos en el tiempo, pero sí vamos a tener una gran herramienta, ¿sí?, si podemos, si aprendemos a cómo relacionarnos y a cómo sacar beneficio de los relacionamientos. Entonces, de esa forma, ¿sí?, poder, como les decía, hacer de este movimiento internacional para la conciencia grande de verdad. Ale Fernández pregunta: hola, a mí aún no me queda claro el ítem de dar y recibir regalo. ¿Puede explicarlo? ¿Se refiere a algo monetario, cosa o algo específico? Saludos. Bueno, muchas gracias por su pregunta. Básicamente, cuando el de dar y recibir regalos es tal cual lo dice la palabra, dar y recibir regalos. Por lo general uno no regala dinero, salvo en algún que otro cumpleaños que uno llega tarde que no puede comprar algo y que le dice, bueno, toma, te regalo en un sobrecito cierta cantidad para que te compres lo que quieras. Que es una forma, pero es una forma poco profunda de dar el regalo. Si uno quiere profundizar en la relación, uno regala algo más lindo, ¿sí? Supongamos, sé que a mi esposa le gusta, a ver, ¿qué puedo decir? No sé, le gustan las flores, entonces las flores, o que le gusta cierto tipo de dulce y voy y le llevo cierto tipo de dulce. Mientras el regalo se vuelva más personal, va a ayudar a ese intercambio amoroso de mejor manera. Después puede ser lo que sea, no necesariamente tiene que ser algo grande, puede ser algo pequeño. Los devotos muchas veces por ahí nos regalamos cosas simples que tienen que ver con un kanti, ¿sí?, que son collares. De hecho, a mí me falta una hora, tengo solamente 2 vueltas. ¿Por qué? Porque regalé uno de los kantis que había traído de India, de Brindavan,
mi hermano me lo pidió, o me preguntó, che, quiero tener uno de esos collares que me gustan tanto. Ah, sí, le digo, pero vos sabés lo que es el candy. Che, vos me dice, sí, quiero uno, ¿me conseguís? Sí, toma. Y le regalé, ¿sí? Pues fue un intercambio amoroso. Y él estaba muy feliz, de hecho lo vi ayer, estaba muy contento con su collar, ¿sí? Y ahora, bueno, me quiero conseguir un nuevo collar, así que si alguien me quiere regalar un candy, ya lo saben. Pero Ale Fernández tiene que ver con eso. Cuando hablamos de amor, cuando hablamos de relacionamientos amorosos, tiene que ver con profundizar en ese aspecto. ¿Sí? Creo que se está poniendo oscuro, necesitaría prender la luz, pero estamos bien hasta ahí. Ya vamos hora y 5 charlando al respecto. Si nadie más tiene ninguna pregunta, entonces creo que podemos cerrar acá. ¿Verdad? Bien, entonces les agradezco mucho, ¿sí? A todo Hare Krishna Mar del Plata, a todos los devotos y a todas las personas nuevas y no tan nuevas que se han tomado el tiempo de escuchar este Krishna Katha, estas enseñanzas de Krishna y de los gurús de Srila Prabhupada. ¿Sí? Y bueno, espero verlos pronto. Y bueno, ya saben, como les dije, todos aquellos que se quieran sumar, aquellos que se quieran sumar a este estudio de la asociación y del Bhakti Yoga, si pueden escribir ahí en Facebook, pueden escribir un mensajito y Prabhu Arjuna seguramente los va a estar agregando al grupo de estudio. Me río porque pone ahí un canti para allá. Ok. Bueno, devotos, muchas gracias, ¿sí? Por su tiempo. Todas las glorias sean para Srila Prabhupada aquí. Ya.